Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con la difusión de temas literarios, de presentación de libros. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube, me escuchan por Spotify, Anchor y demás plataformas de podcast, así como a quienes me siguen por Facebook y demás plataformas. Con este programa seguimos con presentación de libros y en esta ocasión contamos con un invitado quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro Destello Azul, la historia de un poeta. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Germán Rivera. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están aquellos que me escuchan? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Yo aquí muy contento de ser parte de este maravilloso programa, el cual me está brindando una oportunidad muy grande de poderme expresar, dar a conocer mi trabajo y como hace poco te comentaba, vamos a ver cómo se desarrolla esta entrevista y así poder motivar y incentivar a la gente que siga leyendo y dando más parte a las cuestiones culturales, ¿no? Así como lo estás haciendo tú. No, bienvenido, muchísimas gracias, Germán. Yo estoy muy contento de tenerte en el programa y sí, ciertamente lo que tú dices es la promoción de la literatura para que llegue a todo mundo y hagamos de este mundo un espacio mejor, ¿no? Para vivir, para convivir. Y si podemos hacerlo a través de la literatura, pues qué mejor, ¿no? Bueno, déjame presentarte a nuestro querido auditorio. Germán Rivera nació en la provincia de Esmeraldas un 16 de diciembre del 95. Joven atento, inquieto, soñador y curioso, desde pequeño sus padres le inculcaron los valores y el amor al arte, los cuales le acompañarían toda su vida. Realiza sus estudios primarios y secundarios en la Unidad Educativa San José Benito, Cotolengo. El bachillerato lo culmina en el Colegio Anexo Universitario José Ujú. Basurto Mendoza, donde obtiene el título de técnico en Comercio y Aplicaciones Informáticas. Culmina sus estudios en la Universidad Luis Vargas Torres, donde se gradúa de ingeniero en sistemas. Tiene algunas funciones que ha Excelente. desempeñado a lo largo de su carrera, como subdirector de la agrupación Perla Verde Internacional, con la cual en el 2014 realiza un viaje al extranjero para llevar la cultura afroesmeraldeña a nuevos horizontes. Miembro Exacto. RUAC, ex miembro de la agrupación folclórica universitaria Muquemque, miembro de la agrupación musical Misterio Ancestral, miembro de la agrupación Tierra Caliente. Ha presentado sus obras como Destello Azul en la historia de un poeta en el año 2019, siendo un éxito ante los lectores curiosos. Algunos reconocimientos y certificaciones, como la mención de honor por aporte incondicional con la cultura afroecuatoriana en el 2017, primer lugar del Festival de Exacto. Música y Danza Afro, modalidad música junto a la agrupación Tierra Caliente y Petita Palma. Segundo lugar, festival musical realizado en el Museo de la Provincia Esmeralda. Pues bienvenido, mi querido Germán, a tu canal de Unbox. ¿Cómo estás? Vamos a empezar. Vamos a empezar, Vamos querido a amigo. empezar. Muchísimas gracias. Te quería hacer una pequeña corrección. Ah, dime, Germán perfecto. Cas Germán Castillo Rivera. Germán Rivera no, Germán Castillo. El Castillo va primero. Ah, Mucha gente me preguntó. Hey, y vamos empezando por ahí. Hay un dato muy curioso del que por qué el Germán Rivera. Yo como era muy novato ajá, en estos temas de la cuestión de los libros, ¿no?
supuestamente yo por hacerme dije, un nombre como un seudónimo de autor, ¿no? Yo me pongo Germán Rivera. Y mucha gente me dice, pero tu apellido, tu primer apellido es Castillo. Entonces yo para ya las ediciones posteriores yo dije, no, pues ahora vamos a a corregir ese error y vamos a poner Germán Castillo Rivera, porque igual también suena bien, porque yo en ese tiempo decía Germán Rivera también suena imponente, suena como que da misterio, pero luego lo mismo, ¿no? La novatada, como quien dice, pero es así. Y mucha gente decía Germán Rivera, pero tú te llamas Germán Castillo Rivera. Y Ah, así ok. es, mi nombre es Germán Castillo Ok, Rivera, esa es pues lo la corregimos, Germán Castillo ciudad. Rivera. Bueno, es que yo vi en la portada así, dije, bueno, ya, pero qué bueno que me haces esa corrección. Muy bien, Germán Castillo, pues Rivera, desde luego, ¿no? Es que fíjate que varios actores me han, pues, pedido justamente que algunos los llamemos por su seudónimo, ¿no? Eh, Ajá. hemos tenido, bueno, tuvimos aquí a nuestro querido Pollito Narrador, que así se presentó tal cual, y así grabamos el programa, ¿no? Hay algunos otros Ajá. que me contactan con su nombre personal, pero en la presentación eh, me cambian su nombre, ¿no? Por la del De hecho, autor. Entonces, de hecho así ha sido. disculpa que te interrumpa, de hecho yo como ya a nivel artístico, porque yo aparte de ser escritor, de escribir libros, también hago música, como tú bien lo mencionabas hace unos minutos, hago marimba, que es Ujú, un arte autóctono de aquí de mi provincia, que es música y danza afro. Yo toco un instrumento que es el bombo, el cununo, que son instrumentos de percusión. Entonces a mí me conocen ya en ese ámbito, porque yo también hago un poco también hago canto, hago rap, hago poesía. eh, Acá se conoce mucho lo que son las décimas, ¿no? Entonces me conocen en ese ambiente como el Piti, o sea, ese es como decir mi seudónimo, mi AKA, conocido como, me dicen el Piti, entonces todo el mundo a nivel ahí, el Piti, el Piti, el Piti, entonces por ahí, pero yo ya cuando decidí tomarme la parte ya literaria, la escritura, un poco eh, más seria, ¿no? Por decir así, yo dije, no, vamos a ponernos mi nombre para que la gente conozca mi faceta como escritor, como Germán Castillo Rivera. Entonces, eh, va por ahí. Siento que soy es que uno a nivel, y eso es lo que le digo a la gente, a nivel uno artístico, a nivel cultural, uno tiene como diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, el Germán Castillo Rivera es el escritor, pero en cambio el Piti ya es el artista marimbero, músico, son como es como un alter ego, ¿no? Así como ujú, que dos ujú, personalidades diferentes claro. o sea, yo creo que los que son artistas me comprenderán un poco lo que les trato de decir, ¿no? Cómo funciona eso, porque por ejemplo, yo digo, Germán Castillo Rivera es el que te escribe, el que te hace poemas, el que te declama, el más enamorador, como quien dice, ¿no? El más seductor, pero en cambio Piti es como el más extrovertido, es el cantante, es el músico, es el que toca, el que alegra, lo da todo, ¿no? Cuando está en un escenario cantando, haciendo su actividad, ¿no? Entonces, es así. Ok, mi querido Germán, pues bueno, ya un poco haciendo ya la aclaración sobre tu nombre como escritor y tu faceta como escritor, pues ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre tu lugar de residencia? Siempre hablo y abro el programa con esta pregunta, ya que eh, habla mucho de los escritores para que la gente que nos escucha en estos momentos sepa de dónde son, sepan sus lugares y tradiciones. ¿Qué nos puedes tú contar de tu lugar de residencia? Bueno, yo nací en Ecuador, aquí en Ecuador, eh, en 1995, así como tú mismo lo aclaraste antes. Mi país, Ecuador, muy hermoso. Yo resido en la provincia de Esmeralda, una tierra llena de mucha, pero mucha, demasiada cultura, llena de gente maravillosa, la gastronomía, el turismo. Tenemos la suerte de tener las playas muy bellas, ¿no?
De hecho, metiendo ahí un poquitito, no digo que la playa en sí es una parte de la inspiración de la obra que yo escribí, porque yo siempre cada vez que quería tener una idea o inspirarme en algo, iba hacia el mar, me sentaba con mi cuaderno, mis hojas, escribía, porque por suerte mi casa queda cerca de la playa, caminando yo llego sin ningún problema. Como te digo, mi país es un país muy bonito. La verdad es que yo me siento muy, muy orgulloso de donde vivo. Como en todos países, como en todos los países del mundo, hay sus conflictos, hay sus problemas, por lastimosamente, bueno, los gobernantes y todo eso, pero siempre hay que destacar lo bueno, nunca lo malo. Y esta es una tierra muy bella, de verdad, una tierra donde si se supiera realmente aprovechar se le abriera la oportunidad, se le brindara los un poquito más los espacios a las personas, se darían cuenta de que hay más por brindar. De hecho, ahí se da ciertas oportunidades, pero siempre he dicho que es necesario seguir incentivando aún más para poder darse cuenta del potencial que hay. Siempre digo eso. Pero ahí de todo, mi provincia Esmeralda, mi cantón Esmeralda es muy, pero muy, muy, muy bello, muy bonito, como te digo. Es algo precioso, no tengo manera incluso hasta como de describirlo. Así que eso sería. No, pues qué agradable lugar, me lo imagino, como el de muchos de los que quienes nos han visitado hablan maravillas de su tierra y pues digo, como todos lugares son maravillosos, pues el tuyo también ha de ser igual, ¿no? Exacto, sí. Muy Ujú. bello, muy bonito. Sí, sí, me Deberías imagino. venir a visitarlo una vez. No, pues ya están todos invitados. Allá nuestro querido Están Germán invitados. los va a recibir con mucho gusto. Mucho Oye, gusto lo que sí. y ya que hablabas acerca de irte a escribir a orillas del mar y todo eso, ¿cuándo iniciaste eh, este, esta actividad de escribir? ¿A qué edad? De hecho, ahí te diría que cuando era muy, pero, o sea, muy pequeño, estaría hablando más o menos de unos 9 años. O sea, te cuento así sobre esto, a ver, cuando estaba en la escuela, en la escuela que me gradué en la Cotolengo, por lo general siempre hacían esto de los libros leídos, quién se aprende esta historia, quién se pero siempre por lo general hacían concursos, ¿no? Pequeños concursos de poesía, pequeños concursos de quién escribe un cuento, o a veces la profesora en ese momento nos hacía leer una historia y nos decía, a ver, ustedes invéntense en qué sigue después del cuento, qué sigue, o sea, el cuento digamos que llegaba a un fin, pero ella nos ponía el reto de qué podía uno imaginarse después de la historia que nos contó. Entonces yo siempre escribí, o sea, desde ahí empezó a nacer ese gusto, ¿no? De más que todo de explicar, porque yo en mi manera de escribir yo soy muy explicativo, demasiado metafórico. Me encanta explicar bien las cosas para hacerme entender. Y eso hacía, de verdad. Y una vez, una anécdota, una profesora me pregunta a mí si mi madre me había ayudado, mi padre me habían ayudado a escribir porque, o sea, lo había visto demasiado inusual que un niño más o menos de unos 9 10 años escribiera eh, algo más allá de lo que nos habían propuesto. Incluso pensaban que me habían ayudado, pero no, mi madre dice, ni siquiera se había dado cuenta en el momento que había hecho la tarea y todo eso. Pero ya te estoy hablando de cuando yo tenía unos 9 años. Cuando yo recién empiezo a decir que quiero hacer algo, ¿no? Porque en ese tiempo no quería hacer un libro, no tenía en la mente un libro. Llega a mí una, una, yo me vi una película, te juro que no me acuerdo muy bien, hace muchísimo tiempo, no recuerdo la película, pero justo en la película, el chico de la película dice, en este mundo estamos muy, a ver, en este mundo deberíamos dejar una huella, este mundo, algo así decía, pero era una frase muy bonita que hablaba de la importancia de dejar una huella en el mundo. Entonces yo se me vino a la mente y yo dije,
voy a hacer algo que trascienda, ¿no? Que trascienda, que realmente deje marcado que Germán Castillo Rivera fue parte de este mundo. Entonces dije, me gusta escribir, escribo cuentitos, escribo cosas así, poemas, poesías, pequeñas historias, pequeñas narraciones. Voy a hacer un libro. Y empecé con eso. Yo empecé a hacer, por ejemplo, Destello Azul, empecé a hacer cuando tenía 15 años. Y me tomó 5 años terminarlo. O sea, más o menos cuando ya tenía unos 20 años, ahorita tengo 26, a los 20 años terminé de hacer ya Destello Azul, todo lo que es Destello Azul. Me tardó de 5 años, pero realmente durante todo ese tiempo fue una experiencia muy bonita escribir la historia cada día. Bueno, a veces uno como escritor tiene esos bloqueos, ¿no? De que no todos los días, la gente piensa, 5 años te tardaste porque, o sea, pensaban que todos los días uno escribe, no, realmente uno deja un tiempo porque la mente se satura, ¿no? Ujú, Yo ujú. realizaba mis estudios en la universidad, estaba estudiando mi carrera de ingeniería y cuando yo llegaba, yo básicamente me inspiraba más que todo en los sucesos de mi vida, pasé por momentos muy complicados, muy difíciles, y eso los utilicé como, como metáforas, ¿no? Para incluirlas en la historia. Entonces, de ahí nace todo esto. Básicamente, como te digo, desde pequeñito, creo como que me adelanté, yo creo que tal vez va a hacer otras preguntas referentes a cómo No, empecé no, en el está libro, bien. pero De hecho, de fíjate la- que lo que nos cuentas es un partaguas para llevar la plática por otros rumbos, pero finalmente, básicamente tú nos cuentas que ese, ese quehacer de los que muchos que nos visitan se vuelve parte de su vida, ¿no? Y exacto, ujú, exacto. ujú. Y yo, entrando en materia con tu libro que nos presentas el día de hoy, yo quería hacerte una pregunta y te voy a decir por qué después, ¿no? ¿A qué público está dirigido tu obra? Porque tengo varios comentarios que hacerte. Si tú nos puedes decirlo, por favor. Mi historia está orientada básicamente para jóvenes de entre unos 12 y digamos desde la juventud, ¿no? Desde los 12 años hasta personas mayores que lo puedan leer. O sea, niños también lo pueden leer porque no, la historia tiene mucha fantasía y más que todo, pero yo dentro de mí pienso que más lo van a apreciar jóvenes, ¿no? Jóvenes de 13 años en adelante y personas mayores hasta aproximadamente entre unos 40 años por ahí. Pero de ahí eh, en adelante, o sea, básicamente eh, bueno, así, no, me estoy haciendo bola. De los 13 años en adelante, o sea, de ahí Ya. para arriba, porque he tenido eh, lectores que son menores, más o menos entre unos 9 años por ahí, que sí los leen, que leen el libro, que sí les gusta, porque igual la historia es un poquito fantasiosa, llama mucho la atención esa parte de la fantasía, ¿no? Pero más lo apreciarían, siento yo, siento que más lo apreciarían jóvenes, los jóvenes, porque cuando, como te digo, lo escribí muy joven, pensando de que personas se identificarían con lo que yo escribí, ¿no? Ujú, ujú. Y te pregunto esto por lo siguiente. Fíjate que al iniciar la lectura de tu libro, identifiqué dos cosas. Una evolución en la escritura, eh, Ajá, ¿no? Una escritura muy, ¿cómo decirlo? Muy adolescente en esas primeras partes, ¿no? Continúas a lo largo de toda la historia con ese mismo ritmo, ¿no? Pero ya como, no sé, tres cuartas o a la mitad, se ve un cambio, una voz quizá un poquito más madura, ¿no? Esto no deja desde luego al lado que la historia sea muy fantasiosa, como bien dices tú, ¿no? Y quizá por ujú, eso me atreva yo a decir que estas etapas corresponden a una lectura quizá muy de adolescente y quizá infantil, porque hay muchos estereotipos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, el poeta que es letrado, hay un herrero que es ignorante en sus inicios, ¿no? Hay exacto, una musa bella e inteligente, el hombre sabio pero grande de edad, los lugares bellos y hermosos ligados con el bienestar como el valle, la cascada o
o como la casa del herrero, que exacto. significa la ignorancia, el desorden y la sociedad, ¿no? Muchos estereotipos Ajá, que podemos encontrar en cuentos infantiles, ¿no? Por eso era mi exacto. pregunta, ¿no? ¿A qué público Ujú. estaba dirigida tu obra? Pero qué bueno que ya lo aclaraste, justamente, ¿no? Es que por eso, o sea, incluso ahí mismo se da cuenta de cómo yo iniciaba escribiendo, por como te expliqué, yo empecé a escribir la historia muy joven, o sea, Ujú, con ujú. Y lo notamos. 12, Ujú. 15 años, teniendo ese concepto, ¿no? Por eso te digo, en mi novatada, en mi intento de, bueno, voy a hacer un libro, voy a escribir algo, empecé a escribir y escribía de esa forma, así como tú acabas de decirlo, porque básicamente mis referencias, por ejemplo, de autores que yo tengo, un libro que me mandaron a leer cuando yo estaba en la escuela se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, Ujú. si no me equivoco. También leía mucho Platero y yo, o sea, son libros que son de la culpa de la vaca, que son libros que la gran mayoría de las personas conocen. Era esa lectura así como un poquito más reflexiva, más infantil, más, más para pequeños, para niños. Entonces, esa era como la referencia que yo tenía de las historias. Eh, Narrar, por ejemplo, el personaje del poeta, no ponerle nombre, sino que describirlo, un poeta, que es un poeta hace esto, lo otro, un herrero que como tú mismo, y es muy bueno el análisis que tú dices, porque aunque en este tiempo no lo veía así, simplemente dije voy a crear un personaje de un herrero que es como una ayuda, ¿no? Para el poeta, el típico viejo sabio que por ser Más grande. Ujú. sabe más porque es más viejo, ¿no? O Ujú, sea, ujú. o sea, ese era el concepto que yo tenía, pero muy buena tu apreciación, ¿no? De que a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Durante todos esos 5 años ya uno empieza a como ir madurando, más construyendo, sabiendo que, que la vida no siempre es así, sino que va cambiando poco a poco. Sí, ciertamente eso es lo que vemos. Y podemos ver incluso cómo es que esta escritura va creciendo contigo mismo, ¿no? De tal forma que más adelante, eh, de entrada, primero, me llama mucho la atención los nombres que les pones a tus personajes, ¿no? Eh, Dos comentarios que hacerte, si tú primero antes me contestas, ¿cómo nace la creación de los nombres y tus personajes? El nombre de mis personajes. Realmente yo cuando empecé a escribirle, por ejemplo, digamos que al principio, o sea, después el poeta tiene su nombre, ¿no? En la construcción, ¿no? Mientras él se va, porque dentro del contexto de la historia estoy hablando, o sea, yo mismo hago la reflexión de mi historia, hablo de una persona que vive totalmente encerrado en su zona de confort y nunca salió. Entonces él mismo no se describe, o sea, él mismo no sabe quién es, hacia dónde va, pero a Ujú. medida que va avanzando, él recién llega a tener el nombre que yo le puse, que es Elvis. Ese nombre, yo recuerdo que incluso yo me ponía ahí en internet, ¿no? O sea, me ponía en internet a consultar nombres así que tuvieran un significado. Por ejemplo, el nombre Elpis significa la esperanza nunca muere, Ujú. porque básicamente mi personaje, el poeta, que después nombrado Elfis, gracias a un personaje que está por ahí, ella lo llama de esa forma, es porque ella miraba en él que él tenía esa esperanza que nunca iba a morir. Entonces, básicamente los nombres yo los elegía por su significado más que todo, Exacto. qué significaban, hacia dónde iban enfocados esos nombres. Ujú. Por ejemplo, Elfis es un nombre, por eso como te digo, significa la esperanza nunca muere, escrito ¿cómo era este idioma? Ay, no lo recuerdo muy bien, era en, en griego creo que era, Ujú, sí, en ujú. griego, recuerdo muy bien que lo escribí en griego era así. Sí. Entonces, eh, eso es. Elvis, por ejemplo, el herrero no llegó a construirse su nombre ahí, o sea, yo los describía así, el Ujú. herrero, el poeta sabio y tal, a ciertos personajes que iban construyendo que se les ponían el nombre, ese es como
como que la gente, que el que lea la historia se va a dar cuenta por qué unos tienen nombre y por qué otros no. Ujú, Es ujú. como que a lo que van avanzando se van nombrando porque ya ya tienen ya tienen una identidad porque antes no la tenían. Ya. Sí, sí. Lo que te iba a comentar es justamente eso, ¿no? Cómo es que nosotros vemos que a lo largo de tu historia, cómo es que el poeta este, emprende un camino para buscarse a sí mismo, ¿no? Y para no Ujú. contarles al público que nos está escuchando, en esencia es eso, ¿no? Entonces hace un recorrido por lugares maravillosos y se va encontrando con Exacto, personajes maravillosos, ¿no? Todo un mundo de fantasía. Y los exacto. personajes son los que te digo que me llaman muchísimo la atención, porque también vemos cómo es que esta escritura que tú vas teniendo o desarrollando a lo largo de tu escritura, pues también no solo los nombres, sino algunas expresiones también son ya más maduras, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que hay personajes clásicos de la tradición cuentística infantil, como las ninfas, ¿no? Pero Ujú. también los hay algunos alegóricos, como Nom, que representa la voz interior, ¿no? Mm, El interior, exacto. ujú, al igual que Osomo, y el monstruo Oso. y el monstruo que representa los miedos y los temores personales, ¿no? Son esos personajes alegóricos, pero también, insisto, hay los duendes, ¿no? Las dríadas, y Las personajes así triadas. que más empezar justamente cómo es que inclusive van evolucionando, ¿no? Hasta nombres tan complejos como Gox o Janiel, ¿no? La Sibila, ¿no? Como es Aglaya. Sibila, Ajá. Aglaya, sí, ella. Y en Esos personajes cada uno de esos personajes todos de la mitología griega, ¿no? exacto, Ujú, son ujú. basados, la gran mayoría sí, son Sí. basados en personas que yo conozco porque eh, los que llegan a leer las historias se van a dar cuenta que cada personaje tiene, obvio, su personalidad, pero están basados en las personalidades de ciertas personas que yo conozco que han sido muy importantes en mi vida, que me han apoyado, me han ayudado. Yo plasmé un poco de esas personas en esos personajes. Ya. Por ejemplo, la Síbila la inspiré mucho en lo que es mi madre, ¿no? O sea, realmente mi madre, ella es una persona que siempre ha estado ahí para apoyarme, ha estado ahí para indicarme, para aconsejarme. Yo siempre digo que mi madre es una persona que básicamente, o sea, porque la Síbila vendría a ser como una profetisa, Ujú. eh, una persona que tú vas como un oráculo, ¿no? Que tú vas, te acercas a ella y le preguntas, mira, tengo este problema, y ella en su conocimiento te va a dar la solución. Entonces yo siempre digo, mi madre es una persona que técnicamente para uno, ¿no? Como hijo, piensa que su madre lo sabe todo, Ujú. pero en realidad no es que lo sepan todo, sino que en base que ella ya nos conocen, desde pequeños nos conocen, ya saben qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, entonces ahí nos van a aconsejar. Entonces yo ese personaje lo construí en parte de esa personalidad de mi madre, que ella siempre ha sabido cómo aconsejarme, darme ese apoyo, de brindarme esa mano, ¿no? Entonces, entonces eso, ¿no? Es lo que, como tú dices, a mí me encanta realmente todos los personajes que he construido, la parte, por ejemplo, del monstruo de los miedos, esa construcción que uno tiene realmente de que realmente los miedos de uno es un monstruo que uno tiene que vivir constantemente luchando con él, ¿no? Entonces yo quise plasmarlo ahí realmente Ujú. como, Lo otro que te como un quería ser. comentar, perdón que te interrumpa, es esta parte de cómo construye los personajes de acuerdo a su significado griego o Exacto. de la mitología griega, pero ahora que ya me cuentas esto, tiene mayor significado este personaje, porque no solo es la sibila de la mitología griega, sino también es la representación de lo que para ti es tu mamá, ¿no? Entonces, Ajá, ¿cómo es que ya ahora los personajes tienen un mayor sentido y mayor peso dentro de la historia, ¿no? Por exacto. eso se vuelven más relevantes en este sentido. Es que realmente
mucha gente que ya ha leído mi historia me preguntan, ¿y tú eres el poeta? Me preguntan. Y yo así en un tono siempre les sé decir, ¿tú qué crees? Le digo, ¿tú qué crees? ¿Crees que yo soy el poeta o no soy el poeta? Me sé responder. Y ya a nivel les digo, bueno, realmente hay una gran parte de mí en el personaje principal, que es el poeta, es como una auto inserción, ¿no? O sea, que yo mismo me inserté ahí, pero no, o sea, hay partes de ley, hay obvio que hay las partes fantasiosas, pero sí está un poco reflejado a lo que ha sido mi vida durante todo el transcurso que yo iba escribiendo la historia, ¿no? Entonces, es así, porque cuando uno empieza, siempre digo, cuando uno empieza a escribir algo, es porque es como uno se siente, ¿no? En ese momento. Y yo solía sentirme así, como que estaba en una zona de confort, como que no salía a conocer el mundo, escribía sobre un mundo que no conocía. Entonces me pasaba eso, ¿no? Y decidí empezar a darle esas características mías al personaje, Ujú, para ver, es como, como yo mismo, o sea, escribiendo sobre mí mismo con otra persona y yo mismo analizando a otra persona, pero soy yo mismo, no sé si me expliqué. ujú, ujú. Sí, sí. Sí, sí, es natural que los escritores se reflejen en en cierto porcentaje en sus personajes, ¿no? Desde luego. Si no, ya sería un tanto autobiográfico, ¿no? Y esa no es, a menos Ajá, acá, exacto. pues la intención, ¿no? Ujú. Oye, otra cosa, yo leí en el prólogo de tu libro que decidiste hacer esta novela romántica porque te gusta el tema, ¿no? Te gusta el tema romántico y lo podemos ver, ¿no? A lo largo de tu historia, el poeta es muy meloso, es muy romántico, es muy, ¿no? Este, pero obviamente las pruebas, las mismas pruebas que va pasando a lo largo de su emprendimiento, pues lo toman por sorpresa y va, por decirlo así, madurando ese mismo personaje, ¿no? Esa Exacto. es, ¿cuál es la concepción que tú tienes de tu novela como objetivo? Es decir, ¿qué persigues tú al escribir además de contar una historia romántica? Realmente a mí lo que aparte de escribir una historia romántica, y esto es lo que yo siempre le digo a la gente, a veces realmente para mí, como decía al principio, no, realmente lo que me, me impulsó, ¿no? A hacer todo esto es la construcción de mi legado, ¿no? Aparte, sí, exactamente, o sea, es Ujú, mi legado, la importancia de dejar una huella en el mundo, ujú, porque realmente la vida está muy complicada, muy difícil, pero siempre saliendo adelante con la mirada fija, ¿no? Hacia dónde uno quiere ir. Eh, para mí es muy importante esto, el legado. Eh, ¿Qué va a pasar después que yo no esté en este mundo? ¿Qué va ujú, a pasar después que yo no esté en este mundo? Y sería muy triste, realmente siempre digo eso, sería muy triste estar de pasada y no dejar algo que, por ejemplo, yo, ¿no? Germán Castillo Rivera escribió un libro llamado Destello Azul, hasta donde Germán Castillo Rivera llegue, es decir, hasta donde la vida me diga, hasta aquí nomás llegaste, pero yo deseo que las personas que están siguiendo mis pasos o que me están mirando, me miran, me observan, me admiran, después de que yo llegue hasta ahí digan, bueno, se fue Germán, pero yo voy a agarrar de esta línea hasta donde él llegó, de ahí voy a avanzar, de ahí voy a tomar ese impulso hasta donde él hizo, ¿no? Si él escribió historias románticas sobre la vida, sobre la reflexión, la zona de confort, cómo sobrellevar ciertas situaciones de la vida, pues tal vez la persona diga, tal vez voy a hacer lo mismo o voy a escribir algo muy diferente, voy a inspirarme, porque realmente lo que a mí me mueve, aparte de, de escribir cosas bonitas, que el amor y todo esto, lo que me mueve es inspirar realmente, que las personas digan, bueno, yo también puedo hacerlo.
yo también tengo mucho que decir, tengo mucho que escribir, tengo cosas lindas que hablar, y eso, ¿no? Realmente estamos en un mundo donde lo que es el amor, el respeto, el cariño, la bondad, la amistad, son cosas que se están perdiendo poco a poco. Entonces, yo decido escribir de esta forma para hacerles recordar eso a las personas, los valores, el respeto a uno mismo, el cariño a uno mismo, el amor hacia uno mismo, recordar a las personas eso, porque para mí es muy importante eso, te lo juro, es muy, 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 muy importante. Y ahí va encaminada mi pregunta, porque ciertamente ya nos habías comentado que la importancia de escribir para ti es el legado, pero yo veo en tu texto que persigues, esa es mi apreciación desde luego, este, Ujú. algún mensaje de superación personal, ¿no? Sí, exacto. Porque es notorio pues que no solo el poeta, sino el herrero van superando etapas muy difíciles a lo largo Sí, de exacto. esta expedición, ¿no? Ujú. Autoimpuesta, desde luego. Entonces, mi pregunta era justamente encaminada a eso. Si tu intención, además de dejar algo de legado, era también dejar un mensaje de superación personal. Y creo que ya, Exacto. ajá, ya has respondido al respecto, ¿no? Exacto, no, realmente es que es eso, es la superación personal realmente el libro. El libro va de eso, cómo uno supera las pruebas, cómo supera la vida. O sea, empezamos con un personaje que realmente del mundo no conoce absolutamente nada. Él vivía sosegado, enamorado de una persona que fue el amor más grande que él tuvo en su vida, pero él solo conocía eso, porque de la misma forma que ese amor llegó, ese amor se fue tan fugaz. De hecho, por eso el nombre del libro, de Destello Azul, el concepto de destello azul es como algo que ocurre una sola vez en la vida, o sea, es tan fugaz, tan pasajero solo ocurre una sola vez, y si lo viviste, es hermoso, lo viviste, pero si no lo aprovechaste, se fue, el tren solo pasa una vez en la vida y se acabó. Ujú, Entonces el poeta pasaba por esta, no, por esto, y luego después que ese amor se fue y como él ya no conocía nada más en la vida, se sentía temeroso y él decía, ¿qué más necesito para ser feliz realmente? Entonces ya la propia superación, él decía, no, pues o sea, realmente es necesario el amor de esa persona, necesito algo más para ser feliz. Entonces, por eso él, por primera vez en la vida, él abre no solo las puertas de su casa, sino las puertas de su mente, las puertas de su corazón, y él dice, no, vamos a buscar algo más que realmente necesito yo para ser feliz, para, para darme cuenta de qué es lo que el mundo me ofrece, me va a gustar, no me va a gustar, habrá miedos, habrá dudas, habrá todo. Entonces, realmente lanzado por ahí, por el lado de la superación personal, por el lado de que realmente los retos, la vida es difícil, porque si la vida fuera fácil, si la vida fuera fácil, realmente no aprenderíamos absolutamente nada. Entonces, va enfocado en eso. ya. No, no, sí. Y es notorio cuando uno hace esa lectura y vamos, es la verdad que los personajes pues son inspiradores de una u otra manera, ¿no? Oye, ¿tendrás un fragmento que quieres compartir para quienes nos escuchan en este momento? Sí, aquí tengo uno que realmente me gusta mucho y se los quiero compartir a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. Vamos a ver, vamos a ver si les gusta este pequeño fragmento. Dice así, hoy tienes en tus manos el trabajo de un soñador, donde no solo encontrarás una historia de romance y fantasía, sino que también la superación personal de dicho autor, el deseo ferviente de crecer y demostrar que hay el esfuerzo en un punto clave para hacer realidad muchos anhelos. A ti, que hoy tienes la oportunidad de escuchar esta bella obra, te invito a dejar volar tu imaginación y a ser parte de este hermoso legado. Déjame plasmar en tu cuerpo el destello azul de mis labios,
Déjame llevarte al cielo, donde nadie te haga daño. Déjame ser quien te ame, la que cuide tus sueños. Déjame sentirte mío, aunque sea de lejos. Ok, muy Realmente, bien, muchas gracias. Fíjate que estaba yo reflexionando justamente sobre lo que nos leías y el tema del amor es la base primordial, ¿no? Pero no es un amor exacto, hacia la otra persona, sino es la búsqueda del amor propio, ¿no? De ese amor para sentirte mejor, ¿no? exacto. Ujú, ujú. De hecho, de hecho, ya al final, ¿no? De la historia, el poeta le toca tomar una decisión muy, pero muy importante y Ujú, va muy, muy orientada a eso que acabas de decir. ujú, O sea, ujú. al final de la historia, él le toca tomar una decisión que él antes hubiera tomado la decisión a lo que le convendría a él mismo, Claro. pero luego, al final, después de todo lo que uno ha leído, ha visto su construcción, el camino que ha tomado, uno mismo dice, no, pero el poeta no actuaría así, no haría esto. Entonces, ahí les dejo un poquito ahí les dejo un poquito, un anzuelo Claro. para que digan, ve, pero ¿qué será que va a hacer el poeta? Oye, ¿Qué será ese final? Ahí los dejo. claro, pero no solamente es el poeta, hay una parte en la historia que también es el herrero, ¿no? Toma una gran El decisión, herrero, ¿no? O sea, una gran decisión que obviamente tiene que ver con el amor, ¿no? Por supuesto. exacto. El Oye, herrero es un, el herrero es un personaje muy interesante, incluso a la vez que el mismo poeta. Debería incluso hasta hacerle su propia historia al herrero, la verdad. A mí me gusta sí, mucho ese sí, personaje. sí, sí, tienes Está razón. inspirado, está inspirado en un amigo, de hecho, un amigo que yo aprecio mucho, la verdad, quiero mucho, eh, que a él le pasaba lo mismo, ¿no? Que él vivía también así, enamorado, porque justo se comprenden, justo se complementan, ¿no? Un poeta, entre comillas, loco, enamorado, obsesionado por ese amor, y encontramos a una persona, un herrero, un poco triste, pensativo, pero ambos se dan esa compañía, luego se conversan, ¿no? Esos amores del pasado, esos amores de que realmente es necesario tener ese amor, o sea, es un personaje que realmente a mí me gusta de verdad. De hecho, voy a ver si me tomo la decisión de hacerle su spin-off Ujú. Bueno, solito a él. sería interesante porque ciertamente cuando yo empecé, bueno, me encontré con el personaje, de repente me di cuenta que, ay, ¿y qué pasó con el poeta, no? Ya no era el poeta, era el herrero y ya no voy a contar más para justamente no caer en spoiler. William, Pero sí, ciertamente es la importancia que adquiere este personaje como el herrero, como la compañía, ¿no? Y ahí vemos justamente los temas, ¿no? Es el amor, es la amistad, ¿no? Es el exacto. sacrificio, es la lucha, es el perdón, es, son la base para que el amor florezca de la mejor manera, más fuerte, más humano e infinito, ¿no? Entonces, Ujú. todo, El amor, dime, el dime. amor real, ¿Mm? el ¿Mm? amor real, o sea, valga la redundancia, ¿no? El amor real realmente, o sea, Claro. porque actualmente la gente mucho habla el amor cuando es real, siempre he dicho que ese es el amor que uno tiene que aprender, que debes Ujú, ujú, sobrellevar todo, porque uno cuando realmente ama, quiere, aprecia mucho a las personas, uno hace muchos sacrificios realmente, uno soporta todo, pero me refiero al amor real, no a ese amor que nosotros creemos que es amor, pero no. El amor real sí es el amor que soporta todo, ujú, ujú. porque como mi personaje, ¿no? A pesar de que hace mucho tiempo bueno, lo que pasa, ¿no? En la historia, él igual sigue creyendo en ese amor, sigue creyendo que va a haber la posibilidad de otra vez reencontrar, volver a sentir ese amor que sentía por aquella persona que se fue. Entonces, yo me orienté mucho a eso, ¿no? De tratar
de, de dar a entender eso, el amor, pero el amor real, Ujú, es ujú. ese amor bello, Claro, inocente. no es esa etapa del enamoramiento, ¿no? Que se da al inicio, ¿no? Donde uno está ciego, No, donde uno no ve, ¿no? Las cosas. ciego y Ujú, ujú, piensa que toca el cielo con las manos, pero no es así. ujú. Sí, 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 es otra cosa. Fíjate que eh, mucho se puede interpretar de tu lectura. Yo inclusive puedo hacer un comentario metafórico, ¿no? Que también Exacto, así lo vi. Es una historia que cuenta las aventuras del poeta, que no es otra cosa que las aristas con las que se enfrenta él mismo para escribir, encontrar la inspiración en una mujer o alguien, y en eso se evoca toda la historia, la pérdida de la inspiración y de la búsqueda de la misma. El poeta se exacto, abandona a sí mismo para encontrar la inspiración a través del dolor y el amor, de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, exacto. es esa también otra visión que uno puede entender o interpretar de tu historia, ¿no? Pues qué Que, padre, mi querido Germán. Perdón, ¿qué vas a decir? es que realmente, digo, es que realmente, como te decía al principio, no, mi personaje es una persona que, o sea, una persona que realmente él como poeta más que todo escribía, hablaba de cosas que él no conocía, o sea, él pensaba que todo lo que él creía es y era lo que él creía que era, no, pero en realidad no, no era eso, o sea, porque como te digo, cuando uno está en la zona de confort uno piensa que todo lo que uno está haciendo está bien, pero no, realmente no es así. Y salir, por ejemplo, a buscar la inspiración, como dices tú, era lo que realmente él necesitaba, porque como él pensaba que solo aquello que él sentía que le hacía bien era lo único que había en el mundo. Entonces, salir a buscar otras cosas es muy importante también, ¿no? Para aprender, porque así como aprendes, ¿no? Claro. Pues qué padre, ¿no? La verdad es que es una lectura muy amena, este, sí, muy, es muy cortita, de hecho uno la puede leer rápido, ¿no? Siento yo que hay muchas referencias de algunas otras obras, no sé, quizá encontré por ahí algo de Alicia el País de las Maravillas, algunas cuentas de, no sé por ahí, ¿no? Pero eso ya son los referentes que uno puede encontrar Exacto, de acuerdo exacto. a su, Puede ser, si lo interpretaste de esa forma, pues cada quien, ¿no? Por eso cada cla- cabeza es un mundo. claro, claro. Entonces, eso es lo que yo te voy a decir, ¿no? Cuando uno lee, pues se apropia del texto y uno encuentra Ujú. ciertas referencias que evoca a raíz de sus múltiples lecturas que uno ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la riqueza con la cual uno puede encontrarse, ¿no? A ir leyendo tu libro. Pues qué padre, mi querido Germán. Oye, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Además de, Uh, obviamente, darle más publicidad a tu libro. exacto, realmente ahorita me encuentro, ¿no? Escribiendo una nueva historia, ¿no? No, no tanto historia, más bien quiero como expandir un poco más el universo, ¿no? De mi historia. Estoy escribiendo un libro que se llama La vida y esas cosas, se llama. Y yo siempre, la gente me pregunta, ¿y qué tiene este libro? Yo les digo, si ustedes leyeron Destello Azul, La vida y esas cosas les va a gustar. Es un poeta. La vida y esas cosas realmente es los poemas que el poeta le escribía a la musa. Eran los poemas que él escribía a ella. Entonces es Ujú, como un elemento que es del libro hacerlo real, hacerlo mm, físico, hacerlo. Esa es una de las cosas que estoy planeando, estoy haciendo, estoy escribiéndolo. Otros proyectos a nivel personal, pues como decía al principio, hago música, ¿no? Estoy tratando de impulsar un poco también mi carrera musical. Yo hago, como digo, hago rap, ¿no? Yo también hago rap, hago freestyle, hago todo esto. Entonces estoy ahí tratando de sacar mi primer eh, álbum de canciones, entre unas cuantas canciones que tengo escritas ahí porque también me gusta escribir canciones. Hago rap, hago freestyle, hago improvisación y todo esto. Y también muy enfocado a ciertas otras cositas, ¿no? Que se van sumando, se van dando. Algunos viajes que tengo por ahí para seguir promocionando lo que es el libro, promocionando
lo que es mi arte, lo que es la música, el rap. O sea, son tantas cosas que tengo que tratar de organizarme un poco para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y en caso de que ya todas esas cosas se estén concretando, yo te enviaré los links, los datos para que tú vayas apreciando también y las personas que me están escuchando también digan, bueno, el trabajo que hace este chico es muy bueno, es malo. O sea, a mí realmente lo que me gusta es eso, que la gente eh, analice un poco, ¿no? Lo que yo hago para así ir mejorando, ir avanzando, ir puliéndome un poco más, porque el camino todavía está mi camino todavía es muy largo, o sea, yo tengo para largo, estoy muy joven, Tú tengo estás muy 26 años, joven. Pues sí, te falta joven, muchísimo. soy soy un joven, la verdad, estoy muy joven para y entonces, mientras me siga teniendo la juventud, voy a seguir haciendo muchas cosas, de verdad, de todo un poco, digo yo. De todo un poco. Oye, y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te puede localizar? Si nos puedes pasar tus redes sociales, por favor, para que te escriban y te sigan y vean también tus aportaciones musicales, ¿por qué no? ¿No? También te siga por ahí. Exacto. Aquí en Facebook me puedes buscar como Germán Castillo Rivera. Ese es mi Facebook personal. Y también tengo el Facebook, tengo mi página, la página de Facebook, que también está como Germán Castillo Rivera. Así mismo pueden encontrar las dos. Estoy en Instagram como @piti oficial y también mi cuenta de YouTube donde subo mis canciones también está así mismo como Piti oficial, entonces así me pueden localizar en las redes sociales. Pues ahí está, escríbenle a nuestro querido invitado, por favor, síganlo, háganle saber que pues aquí en México también leemos y bailamos, porque también somos muy musicales, nos encanta la música. Eso yo sé, México es una tierra hermosa. Claro, por supuesto. Y mira, pues sí, también nos traes tu música, también la bailamos, donde somos muy, ¿cómo decirte? De un gusto muy amplio en todos los sentidos, ¿no? Literatura, música, arte, somos mundiales. Está, pues, Es una cultura muy hermosa la de allá. De hecho, uno de mis más grandes deseos y anhelos y sueños es viajar para allá. De hecho, tuve la oportunidad de poder viajar a Europa, la verdad, cuando tenía unos 18 años, llevando lo que es la marimba, mi música, mi arte, mi cultura, con una agrupación de marimba llamada Perla Verde, que ahorita ya somos internacionales, hacemos música y danza. Y realmente fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Ahí me fui internacionalizando, conociendo más culturas, más personas. Entonces, orgulloso realmente que ahorita a los 26 años que tengo he hecho muchas cosas realmente y aún sigo queriendo hacer más cosas, la verdad. pues que sea mucho más, te queda mucho tiempo todavía por hacer. Pues te agradezco mucho, mi querido Germán Castillo Rivera. Tu, tu- ahora sí no me equivoco. Tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que pues la gente que nos escuche pues, se acerque a tu propuesta literaria y tu propuesta musical y que pues te escriba y te retroalimente porque los artistas se retroalimentan, ¿no? De sus seguidores, de la gente, ¿no? Te doy muchas gracias amigo por habernos visitado y mil gracias por haber llegado a todos ustedes que nos escuchan en este momento al final de este programa. Les invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de nuestro querido invitado y el enlace para que pues, de todas sus redes sociales para que le puedan escribir. Y si gustan participar, desde luego, en este proyecto que es el de Unbox, y en especial en varios temas que tenemos aquí en puerta, pues escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse a mi canal. Muchas gracias. Yo soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido amigo. Y nos veremos pronto. Muchísimas gracias.